Raza bovina Bonsmara, en Colombia. La raza bovina Bonsmara es una raza especializada en la producción de carne. Gracias a sus orígenes, en Sudáfrica se puede adaptar a cualquier condición climática de Colombia, por lo que se puede observar un buen presente y esperar un gran futuro. Esta raza llegó a Colombia hace aproximadamente 15 años y a pesar que el hato todavía es pequeño en cantidad de ejemplares, es un ganado bovino de carne que brinda buenos resultados en cualquier parte del país colombiano. Esta raza no se trata de una moda, sino que llegó de Sudáfrica para quedarse en Colombia. Estos bovinos se ceban más rápido y el mercado valora la calidad de su carne. La raza Bonsmara le puede aportar muchas cosas buenas a la ganadería colombiana debido a que son bovinos con buena capacidad de adaptación, capacidad respiratoria, para sufrir menos por la exposición directa al calor y presenta excelente producción de carne de buena calidad. Un dato interesante en esta raza es que, por lineamientos establecidos por la Federación Internacional de Bonsmara, está prohibido el juzgamiento lineal por fenotipo de los animales de esta raza. La mansedumbre de la raza Bonsmara es su principal característica, la cual se puede ver reflejada en una mayor ganancia de peso y en la habilidad materna de sus vacas para producir excelentes bovinos. La edad al sacrificio de los ejemplares de esta raza se realiza entre los 22 y 24 meses, con pesos mínimos de 520 kilos. Esta raza fue conocida inicialmente en el continente americano, en el país de Brasil, donde se vieron en condiciones más parecidas a las de Colombia, y al ver las bondades de la raza Bonsmara, los ganaderos consideraron que podía ser una oportunidad para todos aquellos ganaderos que estaban realizando cruces con razas europeas y querían saber qué hacer con esas hembras. En el país suramericano de Brasil se han realizado cruzamientos con charolais y con cimental y con vacas cruzadas de brangas, en donde la raza Bonsmara viene como un trihíbrido a completar este proceso. Al inicio, se tenía temor si la raza Bonsmara iba a funcionar en Colombia, debido a los ganaderos, los habían visto en zonas muy secas. Debido a esto, la primera importación que se hizo a Colombia fue la cantidad de 27 embriones, de los cuales quedaron 7 animales nacidos, y esos fueron los que se evaluaron en las condiciones de Colombia. Se logró observar que las vacas como los toros de la raza se adaptaron bien al medio colombiano, tanto en raza pura como en cruzamientos. En Colombia existe el problema, que no hay un protocolo entre Colombia y Sudáfrica para la importación de embriones, y por eso toca que lo hagan Brasil o Argentina, y que esas vacas o toros nacidos allí se le hicieran embriones para exportarlos a Colombia. Estos bovinos funcionan en los llanos orientales de Colombia, lugar donde se tienen pasturas de muy bajo valor nutricional y los suelos están lavados de nutrientes. Para tener un negocio ganadero rentable, se necesitan bovinos que estén en muy buenas condiciones y que soporten las sequías para lograr destetar terneros de muy buena calidad y que al destete la vaca se encuentre preñada nuevamente, y esas son condiciones las que tiene la raza Bonsmara. Si el ganadero logra reducir la cantidad de días abiertos, se puede aumentar el índice de preñez y con esto aumentar los ingresos. En la raza Bonsmara se puede observar muchas variaciones, y eso es importante. Se pueden observar bovinos con pelaje de color rojo cereza y otros que van más hacia el amarillo, y eso es porque desde sus orígenes fueron distribuidos en hatos donde había diferentes razas y se realizaron cruzamientos. Algo que llama la atención en la raza Bonsmara es que cada bovino tiene que ganarse su registro, ya que no importa si los padres son animales puros, la inspección se hace a los 18 meses y es cuando le ponen la B en la paleta y es aceptado en la asociación. Si una hembra de esta raza bovina presenta bajo desempeño en su fertilidad, puede perder el registro. Si no hay una justificación para ese comportamiento, es diferente el caso si es una vaca a la que se le están haciendo embriones, aunque siempre se busca que se hagan con vacas probadas, que hayan destetado terneros con buenos pesos. Para que la raza Bonsmara pueda crecer en Colombia, se necesita de toros que se vendan a los productores ganaderos, que los necesiten en cualquier parte del país, porque la raza en Sudáfrica probó que es capaz de servir desde el frío de la nieve hasta el desierto, así que funcionan en cualquier región de Colombia. Un toro puede ser comercializado para la técnica reproductiva de inseminación artificial o transferencia de embriones si ha estado en el 5% superior de sus lotes contemporáneos,
los toros que no cumplen con esa característica serán castrados. En la comercialización de los bovinos gordos se ha logrado una bonificación por buena cobertura de grasa de la canal, por edad al momento del sacrificio y por conformación de la canal. Los toros Bonsmara pasan por un filtro de selección donde se evalúa temperamento, color, diámetro testicular, prepucio, mansedumbre, entre otros aspectos. Desde que nacen los bovinos de esta raza inicia el proceso de selección, porque se mide el peso, al nacimiento y al destete, así como a los 12 y 18 meses respectivamente. Siempre se debe brindar el bienestar del bovino, asegurar que tengan sombra, acceso al agua y al pasto. En la ganadería bovina del siglo XXI se mantiene una relación suelo-pasto-animal para el confort del ganado. Podemos concluir que la raza Bonsmara es tal vez la única raza del mundo que tiene evaluación de conversión de alimento. En Sudáfrica existen varios lugares donde se puede realizar estas pruebas de conversión de alimento por bovino y de acuerdo a ellos han sido diseñados lugares para llevar a cabo esta prueba a animales Bonsmara en otros lugares del mundo. Y para culminar, un aspecto destacado de los bovinos de esta raza es su longevidad, porque son bovinos que trabajan entre 10 y 12 años.